Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés por acá. Vamos a revisar el proceso de importación a través de sus diferentes actores, es decir, quiénes intervienen, la documentación general y cuáles son los riesgos. En el caso de la importación de China a México, el tránsito internacional atraviesa entre las dos fronteras y los requisitos de cada uno de los actores nos va a generar como consecuencia cuáles serán los procesos y la documentación de cada uno de los diferentes tipos de importación que existen. El principal actor es precisamente el importador quien está comprando la mercancía, el exportador quien le está vendiendo la mercancía desde el extranjero, los gobiernos quienes establecen sus diferentes reglas tanto para la exportación como para la importación y los proveedores de servicios. Dentro de los diferentes tipos de proveedores de servicios está el transportista, que ya sea la naviera, la aerolínea o la fletera, el freight forwarder quien se apoya de todos estos para poder coordinar la importación en caso de que sea contratado de esa manera, el agente aduanal quien es el representante de tu empresa ante la aduana, la aseguradora quien emite la póliza de seguro, el consultor de comercio exterior quien se encarga de estar constantemente actualizado sobre las nuevas normas, los nuevos reglamentos o vigencias que aplican sobre los diferentes gobiernos, y los actores portuarios, que son los recintos, las terminales, las operadoras y los maniobristas. A grandes rasgos, el proceso es el siguiente. Primero, el importador o comprador emite una orden de compra donde declara, digamos, esa intención de comprar en el extranjero. Posteriormente, el exportador, al llegar a un acuerdo, emite este documento que se le conoce como Proforma Invoice, donde van a venir ya formalmente cuáles son las condiciones comerciales, los precios, la parte de la garantía, cuál va a ser el Incoterm, los términos, etcétera, etcétera. Posteriormente, el importador tiene que ser, dependiendo de cómo es la negociación, el importador hace un anticipo sobre el pago de esa mercancía y se genera, digamos, un comprobante de anticipo. Posteriormente, viene la parte de lo que es la confirmación de la fecha de entrega. Ya el proveedor en origen sabe cuáles son sus tiempos de fabricación y de distribución, entonces puede confirmar para qué fecha puede tenerte la mercancía en origen. Posteriormente, empieza ya la parte de la producción y al terminar la producción, digamos, se generan el certificado de origen y los números de serie. Estos dos van a ser importantes. El primero, en el que caso de que quieras optar por una preferencia arancelaria, y en el segundo, el pase de los números de serie, normalmente se piden para dar como registro de que efectivamente esa mercancía se compró en el extranjero y hay una validez de que se produjo ahí. Posteriormente ya viene la parte de lo que es la liquidación del pago de la mercancía. Se le comprueba al proveedor en origen a través de un comprobante de transferencia normalmente. Ya una vez con esta fecha de entrega, entonces sí puedes ir con el agente de carga y él te va a ayudar a confirmar un itinerario de logística internacional donde va a coordinar a los diferentes actores de transporte internacional, local y nacional para, digamos, darte una fecha de entrega en tu almacén. Aquí se genera, digamos, en el caso del transporte marítimo, lo que se le conoce como booking o una reserva de tu espacio en la naviera. Posteriormente, el exportador, ya sea puede ser antes o después de la confirmación del itinerario, te emite una factura comercial que esa va a ser parte de tu expediente de comercio exterior. Posteriormente, el exportador va a entregar la mercancía a forwarding en origen, es decir, en el extranjero, el forwarding va a ir a recolectar, dependiendo del tipo de Incoterm. Aquí sería bueno contar con una evidencia fotográfica del llenado del contenedor y de su estado. Posteriormente, en el puerto, una vez que la mercancía ya esté cargada en el buque, entonces sí, la naviera genera este House BL o Master BL, todo dependiendo de si estás contratando tú directamente el servicio de la naviera. Y con este documento es con el que vas a acreditar la tenencia o la posesión de la mercancía en el puerto de destino para poder hacer toda la parte del despacho marítimo. Posteriormente ya viene el tránsito marítimo, algunas veces tarda entre 3 o 4 semanas y se aconseja aquí que se liberen los documentos, es decir, el máster y el house, se liberen vía telex para que no retrase la parte de la importación. Posteriormente ya en el puerto lo que va a hacer es va a arribar el buque, se va a hacer la descarga y el arrastre del contenedor. Posteriormente el agente aduanal va a hacer una revisión documental que son validar toda la parte de que tus normas de importación, la parte de la factura comercial, todos los volúmenes, los modelos coincidan. Entonces va a ser una inspección física al cual se le conoce como previo.
Posteriormente ya va a ser una elaboración de una proforma de pedimento donde vas a tener que validar que cada uno de los elementos de este pedimento corresponda y vas a conocer ahora sí cuánto es el monto a pagar en impuestos. Normalmente todas estas operaciones se cotizan en anticipado para que cuando lleguen a la aduana tú ya sepas específicamente cuánto vas a pagar y no te agarre de sorpresa. Posteriormente el comprador o importador aprueba y paga el pedimento de importación para un posterior desaduanado de la mercancía. Ya después en la entrega del almacén, pues el transportista te va a llevar a tu almacén el producto y ya sea que tú tengas un almacén o lo manejas a través de un 3PL, se va a hacer la descarga, exportación y un ingreso a posición en el almacén, en donde aquí sí es importante generar un acuse de entrega donde se definan específicamente cuáles son las condiciones en las que se recibió el producto y un cardex del inventario para registrar electrónicamente todos los movimientos del inventario. Algunos de los riesgos son la parte de demoras, es decir, la naviera te va a prestar un contenedor y tú tienes que regresárselo y tienes hasta 21 días libres, de acuerdo con las diferentes condiciones del mercado. Los almacenajes en la aduana, que de acuerdo con el artículo 15 de la ley aduanera tienes hasta 7 días libres, y diferentes tipos de recargos como es el BAF, que es un ajuste de combustible, y un peak season o PS, que es derivado de la alta demanda del transporte internacional. Todo esto recordando que las tarifas de transporte marítimo son spot o vamos a decirle como por evento o dinámica, es decir, van a ir cambiando con el tiempo y el límite de la responsabilidad de la naviera es ponerte el contenedor en el puerto. Es decir, que en todo el trayecto de ida y vuelta desde el puerto hasta tu destino, digamos que el importador corre el riesgo a través de su freight forwarder de daños al contenedor. Otra parte importante de definir es el tipo de recibo que le vas a dar a la mercancía, ya sea por militar estándar, es decir, hacer una inspección aleatoria de un cierto porcentaje de la mercancía, o si se va a hacer el recibo a detalle, es decir, caja por caja lo vas a abrir y vas a determinar que efectivamente todo venga de manera correcta. Algunos otros riesgos derivados de toda la parte de la importación, más importante inclusive que esto es evaluar adecuadamente el tamaño del mercado, es decir, que efectivamente se van a vender los volúmenes que tienes considerado, evaluar las muestras para ver si efectivamente el producto va a cumplir con el desempeño prometido por parte del fabricante y en ese mismo sentido, la parte de la garantía, vigilar que las condiciones de ese producto se pueden desempeñar correctamente en la geografía específica que le estás mandando. Por ejemplo, puede ser que estés comprando un electrónico y a lo mejor está hecho para un cierto voltaje y debido a las condiciones, por ejemplo, de México, que tiene diferentes variaciones de voltaje dependiendo de la zona geográfica, pues puede no estar listo para funcionar o operar en esas condiciones. Dejo más información en el canal, si quieres puedes contactarnos sin ningún problema para ayudarte en toda esta parte del proceso de importación, de selección de proveedores y de administración de toda la parte de los procesos. Eso es todo. Nuevamente espero que te haya servido esta información. Hasta luego.